Hola, soy el doctor Francisco Mannará, soy jefe de trabajos prácticos de la segunda cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en esta ocasión vamos a hablar sobre articulaciones del miembro superior en zona topográfica del hombro. La zona topográfica, la cual he hecho mención, es esta que estamos viendo en pantalla. Es una vista posterior del hombro derecho, una disección superficial. El número 13 está indicando la espina de la escápula. El número 1 nos indica el extremo acromial de la clavícula. El 2 la articulación acromioclavicular y el 3 el acromion. Se describirán las siguientes articulaciones: articulación de la cintura escapular entre sí, articulación de la cintura escapular con el tronco y la articulación escápulo-humeral. En pantalla vemos las distintas articulaciones a las cuales haré mención. Articulación de la cintura escapular entre sí sería la articulación acromioclavicular. La articulación de la cintura escapular con el tronco, la cual sería la articulación esternoclavicular y la escapulotorácica. Y la articulación, por otro lado, glenohumeral, que es la verdadera articulación del hombro, la cual une la escápula al húmero. En esta radiografía se observan en números arábigos las distintas articulaciones a las cuales he hecho mención anteriormente. La 1 es la articulación glenohumeral, la 2 es la articulación acromioclavicular, la 3 es la articulación esternoclavicular y la 4 estaría representada por la articulación escapulotorácica. La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana. Las superficies articulares serían el extremo lateral o acromial de la clavícula, que presenta una carilla ovalada que mira hacia afuera y abajo, y por otro lado el acromion, el cual presenta otra carilla plana pero orientada hacia adentro y arriba. Ambas superficies se encuentran recubiertas por cartílago hialino y presentan un disco articular incompleto, y sus medios de unión están conformados por la cápsula articular, la cual se adhiere a las superficies articulares, y el ligamento acromioclavicular superior e inferior. Los ligamentos coracoclaviculares se encuentran a distancia de la articulación. Sin embargo, aseguran funcionalmente la misma. Los ligamentos coracoclaviculares son el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. El ligamento trapezoideo se inserta en la apófisis coracoides y en la cara inferior de la clavícula. El ligamento conoideo tiene forma triangular, encontrándose detrás del trapezoideo, y se inserta en el borde medial de la apófisis coracoides y el borde inferior de la clavícula. El movimiento de esta articulación es de deslizamiento, permitiendo abrir o cerrar el ángulo escapuloclavicular. Clínicamente, es importante reconocer las estructuras anatómicas en una radiografía. Si lo relacionamos al tema que estamos haciendo mención, o sea, a la articulación acromioclavicular, podemos observar, como se ve en esta radiografía, la luxación acromioclavicular, la cual, como ustedes podrán ver, es la pérdida del contacto normal que existe entre el acromion y la clavícula. El mecanismo lesional frecuentemente se debe a la caída sobre el vértice del hombro, lo que ocurre con frecuencia en los jugadores de rugby. En el examen físico podemos observar el signo de la tecla de piano. Eso se demuestra anatómicamente dado que hay una ruptura de los ligamentos coracoclaviculares y entonces aparece
como un escalón a nivel de la articulación acromioclavicular. Si clínicamente empujáramos con el dedo el extremo lateral de la clavícula hacia abajo, ésta se reduce y se vuelve a luxar si dejamos de hacer presión. La articulación externoclavicular es una sinovial en forma de silla de montar. Las superficies articulares son el extremo interno de la clavícula que presenta dos pequeñas carillas que forman un ángulo saliente, separado de un borde redondeado, y dos carillas articulares que forman un ángulo entrante. Uno se encuentra en la zona superoexterna del manubrio external y la otra en el primer cartílago costal. Los medios de unión son la cápsula articular, la cual se adhiere a las superficies articulares, la cual se encuentra reforzada por ligamentos. Describimos el ligamento anterior, el cual se dirige desde el borde anterior de la clavícula al esternón y al primer cartílago costal. El ligamento posterior, el cual se dirige desde el borde posterior de la clavícula al manubrio esternal. El ligamento superior o ligamento interclavicular, el cual está formado por dos tipos de fibras, unas cortas, que unen la cara superior de la clavícula al manubrio esternal, y otras largas, que unen el extremo interno de ambas clavículas formando el ligamento interclavicular. El ligamento condrocostoclavicular es el verdadero ligamento de la articulación y presenta una forma romboidal, uniendo la clavícula con el primer cartílago costal y la cara inferior de la clavícula. Los movimientos son limitados y de pequeña amplitud. Como podemos observar en esta diapositiva, la articulación escápulo-torácica no es una verdadera articulación, es del grupo de las cisarcosis, cuyas superficies son músculos, subescapular y serrato anterior. Los movimientos son de deslizamiento sobre la pared torácica. La articulación glenohumeral une la escápula al húmero. El tipo de articulación se clasifica en sinovial esferoidea. Las superficies articulares son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea que está ampliada por el labrum glenoideo. Los medios de unión son la cápsula articular que se inserta en la cara superficial del labrum y la cavidad glenoidea, llegando hasta la base de la apófisis coracoides. Hacia abajo se extiende hasta la inserción del tendón de la cabeza larga del tríceps braquial. A nivel del húmero, rodea el cuello anatómico. Los ligamentos, como podemos ver en la diapositiva, son el ligamento coracohumeral y los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior. Si observamos la diapositiva, podemos observar que el ligamento coracohumeral se dirige desde la apófisis coracoides hasta el tubérculo mayor y menor del húmero. El ligamento glenohumeral superior se inserta en el labrum y la cápsula y llega hasta el cuello anatómico. El ligamento glenohumeral medio se extiende desde la parte media del labrum glenoideo por debajo del anterior, llegando hasta el tubérculo menor. El ligamento glenohumeral inferior se dirige desde el labrum y cuello de la escápula y termina en la cara inferior y anterior del cuello quirúrgico a nivel del húmero. En la cara anterior, entonces, encontramos los tres ligamentos glenohumerales que delimitan dos orificios o forámenes: el foramen oval superior o de Weisbrech entre el ligamento glenohumeral superior y medio, que es el punto más débil de la cápsula, y el foramen inferior entre el ligamento glenohumeral medio e inferior. Los movimientos de la articulación son aducción, abducción, flexión, extensión, rotación y la circunducción como suma de todos los anteriores. Las bolsas serosas son dependencias de la serosa articular. Dentro de las bolsas serosas del hombro encontramos las bolsas serosas del subescapular, del tendón de la porción larga del bíceps, la bolsa subdeltoidea o subacromial, la cual se encuentra entre la parte superior de la cápsula articular y la cara inferior del acromion, la bolsa subcoracoidea, entre la cápsula y la cara inferior de la apófisis coracoides, y algunas bolsas musculares entre el tendón del bíceps, del coracobraquial y la cápsula articular. Por otro lado, vamos a hacer referencia
a la fotografía que tenemos en esta diapositiva de una articulación del hombro derecho. Con el número 1 tenemos la articulación acromioclavicular, con el 2 la cápsula de la articulación del hombro, el 3 marcaría el ligamento conoide, el 4 el ligamento coracoacromial, el 5 es la bolsa subacromial, el 6 es la bolsa subescapular, 7 el ligamento coracoideo, 8 es el tendón de la porción larga del bíceps braquial y el 9 es el ligamento trapezoide. En esta imagen observamos una imagen coronal de resonancia magnética, una artrografía del hombro y las referencias, las cuales haré mención. El 0 es el tendón del supraespinoso, el 1 es el acromion, el 2 marca la vascularización del hombro por la arteria circunfleja humeral y la inervación por ramos del nervio axilar. El 3 es el fondo de saco axilar de la articulación del hombro, 4 la clavícula, 5 el músculo deltoides, 6 la cavidad glenoidea, 7 el labrum glenoideo, 8 el húmero y 9 el músculo supraespinoso. Este es un preparado anatómico de la articulación del hombro derecho, el cual está abierto desde atrás. Se ha retirado la porción posterior de la cápsula y lo que podemos observar es la superficie interna de la parte anterior de la cápsula, que está marcada con el número 2, y los ligamentos glenohumerales. Fíjense en las referencias. El número 10 sería el ligamento glenohumeral superior, el número 8 es el ligamento glenohumeral medio y el número 6 el glenohumeral inferior. Nótese en el número 9 el foramen al cual habíamos hecho mención anteriormente, y es un punto de debilidad de la cápsula articular, dado que puede provocarse una luxación de la articulación glenohumeral a través de este sector. En las luxaciones de la articulación glenohumeral, la luxación se puede producir por dos mecanismos: un mecanismo directo, que es raro, y un mecanismo indirecto, que es el más frecuente, que en general se produce cuando el brazo está en abducción y en rotación lateral. En ese momento, la cabeza lateral se encuentra en íntimo contacto con la cara antero-inferior de la cápsula articular, que es justamente lo que he marcado anatómicamente hace un momento. Si en ese instante se aplica una fuerza axial contra la articulación, la cabeza humeral, presiona la cápsula, la desgarra y sale fuera de la cavidad articular. El paciente consulta en general por dolor, presentando el brazo fijo en abducción ligera. El contorno del hombro se encuentra aplanado, a esto se lo denomina hombro en charretera, con la prominencia del acromion y la ausencia de la cabeza humeral debajo del deltoides, que cae vertical hacia abajo. Desaparece el surco deltopectoral y el brazo parece algo más largo, especialmente cuando la luxación es infraglenoidea. Si se comprime el nervio axilar, puede haber un compromiso sensitivo. La intención de esta diapositiva es la de mostrar algunas relaciones anatómicas de la articulación. A la izquierda tenemos un preparado anatómico y su resonancia relacionada a su derecha. Tenemos en 1 la arteria axilar, 2 la cápsula articular, el 4 es el músculo coracobraquial, en 5 podemos observar los troncos secundarios del plexo braquial,
El 6 marca el músculo deltoides. El 7, la cavidad glenoidea. El 8, el labrum glenoideo. El 10, la cabeza del húmero. 11, músculo infraespinoso. 14, músculo pectoral mayor. 15, la porción corta del bíceps braquial. 16, músculo subescapular. 17, nervios y vasos supraescapulares. Y el 18, el tendón de la porción larga del bíceps braquial en la corredera bicipital. Finalmente, esta es la bibliografía que se ha utilizado para realizar esta clase virtual. Muchas gracias por su atención.